Juan capítulo 10, hoy vamos a cerrar este capítulo 10 de Juan, versículo del 30 en adelante. Juan 10, 30 es el mensaje número 52 de Juan y el tema se llama Nuestro Trino Dios. Diga conmigo, Nuestro Trino Dios. ¿Sabe lo que significa trino? De Trinidad, ¿ok? Nuestro Trino Dios. Leemos, dice así: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Oremos. Buen Padre Celestial, queremos darle las gracias por haberse revelado a nosotros. Queremos darle las gracias por habernos enseñado quién es usted. Somos muy limitados en nuestras capacidades comparado con usted. Nuestra mente no pudiera poder entender la plenitud de quién es su ser. Sería como meter todo el océano en un pequeñito vaso de agua. Pero damos las gracias porque podemos entender cosas sobre usted. Y aquello que podemos entender, ayudados por su Espíritu, son las que usted sabe que son necesarias para nuestra salvación. Así que, Señor, aunque no que entendamos toda la plenitud, pero sabemos que podremos entender varias cosas. Hoy queremos aclarar términos, hoy queremos que usted nos enseñe de tal manera que podamos aprender quién es usted y quién es su Hijo, Señor. Gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para recordar el contexto en el cual estamos hablando, este pasaje comenzó desde el versículo 22, cuando Jesús estaba ¿dónde? En Jerusalén, ¿ok? Se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, el Hanukkah, una fiesta judía que se celebra hasta el día de hoy. Y en el versículo 24, los judíos que están en medio de este interrogatorio hacia Jesús le hacen la pregunta fundamental. En el versículo 24, que le dicen, por decirlo parafraseado, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jesús, tú nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo nos vas a dejar así como en el aire? Si tú eres el Cristo, pues dilo abiertamente, dilo. Y es que, hermano, estos judíos necesitaban saber lo que todo ser humano necesita saber. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ya lo hemos dicho que es la pregunta clave, la pregunta fundamental para toda la humanidad. Y nosotros necesitamos definir cuál es la relación de Jesús con el Padre. Necesitamos saber qué lugar y qué cosas tiene Jesús, qué cosas tiene el Padre, para que así nosotros podamos tener una doctrina correcta. Porque nosotros somos, los seres humanos, tenemos mucha tendencia a desequilibrarnos, a ser excéntricos. ¿Sabe lo que significa excéntrico?
Nosotros lo asociamos con una persona loca, o una persona con gustos medio raros. Excéntrico significa fuera del centro. ¿Qué pasa? ¿Usted alguna vez ha metido ropa en una secadora de ropa y de repente ha comenzado la secadora a sonar pam, 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 pam? Cuando las cosas no están centradas, no están balanceadas, cuando se ha ido la carga más de un lado o del otro. Y ahí se vuelve excéntrico el asunto, entonces no gira correctamente, no hay balance, no hay equilibrio y lo único que hay es problemas. Es necesario que nosotros como cristianos seamos no excéntricos, sino céntricos en cuanto a definir quién es Jesús. Porque hay posturas en la iglesia cristiana que por un lado está la postura de decir que Jesús es exactamente lo mismo que Dios, que el Padre, y por el otro lado está la postura de decir que no, que son completamente diferentes, que son dos seres completamente diferentes. Y nosotros necesitamos un correcto equilibrio. Dígame conmigo, correcto equilibrio. Para conocer esto, nosotros tenemos que ir a la doctrina llamada Trinidad. A la Trinidad. Pero la Trinidad no es fácil de entender. Yo no espero ahora poder explicarla completamente, ni tampoco puedo, hermano, porque como estábamos orando al principio, sería como meter todo el océano en un vasito de agua. Simplemente no nos entra en la cabeza todo lo que es Dios, pero algo sí podemos llegar a conocer. Juan Wesley, un famoso predicador de siglos atrás, él decía: muéstrame una lombriz que puede comprender al hombre y yo te mostraré un hombre que puede comprender a Dios, al trino Dios. ¿Me entendió la frase? Muéstrame una lombriz que puede entender al hombre. ¿Podrá una lombriz entender al hombre? La complejidad del hombre. Hermano, ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Pues como es imposible que una lombriz entienda al hombre, por ser infinitamente menor al hombre, de esa manera es imposible que nosotros lleguemos a entender al trino Dios en su cabalidad, porque somos infinitamente menores a Él. Pero nosotros necesitamos determinar, hermano, cuál va a ser nuestro sistema de pensamiento. ¿Quién es Jesús y quién es el Padre? ¿Existe verdaderamente la Trinidad? ¿Eso es algo bíblico o no? Y vamos a ver también este texto que vamos a tener, nos va a ayudar para saber qué consecuencias tiene no creer en la Trinidad y qué consecuencias tiene el sí creer en la Trinidad. Y vamos a ver cuál de los dos nos conviene mejor. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar, ¿qué pasa si no creo? ¿Qué pasa si no creo en la Trinidad? Para eso vamos a ver el primer grupo, que son los judíos, que los tenemos desde el versículo 30 hasta el 39. ¿Qué pasa si yo no creo en la Trinidad? Primero que todo, pastor, la Trinidad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y yo le voy a responder, efectivamente no existe en la Biblia como palabra. Pero el concepto de la Trinidad está en toda la Biblia. El hecho de que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo está a lo largo de toda la Biblia. La misma frase de Jesús, del versículo 30, por ahí comenzamos. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos, hermano. ¿Cuántas palabras tiene este verso? En español tiene 6 palabras. En griego son menos. Pero es una frase cortita. Esta frase está llena de significado teológico. Esta frase, hermano, necesitamos analizarla porque esta frase Jesús se está definiendo a Él mismo. La pregunta es, ¿tú eres el Cristo? La respuesta de Jesús es, yo y el Padre uno somos. Ahora, alguno dirá, uno son en obra, porque Jesús ha dicho que la obra de Él es la obra del Padre. Sí, efectivamente. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús habló,
todo lo que Jesús elaboró en esta tierra no fue su propia voluntad. La obra que Jesús hizo, ¿cuál fue? La del Padre. La del Padre. Pero más que la obra, decir que Jesús y el Padre son uno solo, más que referirse a la obra, está hablando de su esencia, de su forma de ser, de su interior, de lo que hay dentro de ellos mismos. Esta frase, yo y el Padre uno somos, nos demuestra que la esencia de Jesús determina la obra de Jesús. Jesús hace la obra del Padre no solamente porque le ama y porque está afiliado a Él como quizá nosotros, ¿no es cierto? Amamos al Padre y ¿cuál obra queremos hacer? Por la del Padre. Por ahí metemos muchas veces la pata, pero tratamos de hacer la obra del Padre, ¿sí o no? No es en ese sentido de simplemente estar afiliado o tener una amistad con el Padre. No, sino que lo que Jesús nos está queriendo decir es que como Él y el Padre son uno en esencia, la obra es exactamente la misma. En Jesús y el Padre hay diversidad y unidad. Diga conmigo, diversidad y unidad. Y alguno dirá, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo algo puede ser diverso y ser uno? Lo mismo sucede en el matrimonio, hasta cierto punto. Somos dos, mi esposa y yo. Somos dos seres completamente diferentes. Pero la Biblia nos dice que somos una sola carne. Ahora, este término, este ejemplo que estoy dando es demasiado reducido como para pensar que así simplemente es la relación entre el Padre y el Hijo. No, porque muchas veces mis obras no son iguales a las de mi esposa, mis pensamientos no son iguales a los de mi esposa, y a veces hay fricciones en el matrimonio por esta cuestión, ¿no es cierto? Pero el hecho que quiero demostrar es que sí existe la diversidad y la unidad juntas. Sí puede existir. Cuando decimos que hay diversidad, es porque Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Primera persona, plural. Uno somos. Jesús no dijo, yo y el Padre uno es. Si hubiera dicho uno es, significaba que era una sola persona, Jesús y el Padre. Pero Él no lo dijo en singular. Él lo dijo ¿cómo? En plural. Yo y el Padre uno somos. Y para que haya un plural, ¿cuántas personas por lo menos se necesitan? Dos. Yo y el Padre uno somos. Hay pluralidad. Estamos hablando de dos personas diferentes. Y esto, hermano, en la historia ha sido indispensable porque en siglos anteriores, en los primeros siglos del cristianismo, la iglesia tuvo que batallar con muchas herejías que se iban levantando. Y una de estas herejías era de un hombre que era predicador que se llamaba Sabelio. Y él implantó lo que es el sabelianismo. Eso suena en trabalenguas, pero es así, sabelianismo. ¿Qué decía este sabelianismo? Él decía que Cristo y el Padre eran exactamente lo mismo. Eran un solo Dios que en el Antiguo Testamento se había manifestado como el Padre, que durante los Evangelios se manifestó como el Hijo y que en el Pentecostés se manifestó como el Espíritu Santo. Pero que a final de cuentas era uno solo, el mismo. Para ponerlo de una manera gráfica, por decirlo así, que cuando Cristo bajó a la tierra, el trono del cielo se quedó sin rey, porque el rey vino a la tierra. No sé si ayudó mi ejemplo o los enredé más. Estoy explicando la herejía de Sabelio, ¿ok? No se me vaya a confundir, no vaya a pensar que es la forma de pensar correcta, no.
Estoy explicando la doctrina de Sabelio. Él dice que cuando Cristo vino a la tierra, era Dios manifestado como Cristo. Entonces, si Cristo vino a la tierra y Dios estaba con nosotros, el trono celestial quedó vacante, porque Dios está en la tierra. ¿Me dejo entender? Y luego este Dios volvió a subir a los cielos y luego volvió a bajar como el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Igualito estaría vacante. Esto también se llama como modismo, que significa modo, ¿no es cierto? Dios primero bajó como o de modo del Padre, después cambió de modo al Hijo y después cambió de modo al Espíritu Santo. Esta herejía, hermano, la tenemos hasta la actualidad y está creciendo ampliamente en la iglesia. Todavía no lo sentimos aquí en Perú, pero en otros países está creciendo. Quizás no lo sentimos todavía en nuestro medio, pero aún en el Perú está comenzando a crecer este tipo de movimientos, donde hay iglesias, por ejemplo en esto, muchas de estas iglesias apostólicas se están empezando a meter, donde ellos se denominan unitarios, no trinitarios, unitarios. ¿Y unitario qué significa? Uno. Es uno solo. ¿Se dejó entender hasta ahí, hermano? No me sorprendería que de aquí en algún momento alguno de nosotros tenga una conversación con una persona de otra iglesia y que le diga eso. No, que Jesús es exactamente el mismo ser que el Padre y exactamente el mismo ser que el Espíritu Santo y que no hay diferencia alguna entre ellos, no solamente en su esencia, sino también en su personalidad. Son el mismo, es como haberse puesto un disfraz, por decirlo así. Es la misma persona, pero se cambió de disfraz en 3 disfraces diferentes. No me sorprendería que en algún momento alguno de nosotros tenga una conversación con una persona así. Y lo que quiero, hermanos, es afirmar el término, afirmar la doctrina bíblica para que nosotros estemos equipados para presentar defensa. Porque lo vemos en la misma palabra de Jesús. Incluso Juan 1:1 nos lo venía anticipando. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Pluralidad. Habla de un verbo y habla de un Dios. Pluralidad, diversidad. No es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Pero por el otro lado está el desequilibrio. Unos lo juntan en un solo paquete, pero los otros lo dividen en 2 paquetes. La Biblia nos enseña que en Dios hay diversidad, pero también hay unidad. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Esta palabra en griego está puesta de tal manera que no significa somos una persona, como para combatir o para que nosotros pensáramos que Sabelio tuvo razón. No, en griego significa que somos una cosa. En otras palabras, una esencia. El ser de Dios y el ser de Jesús, en esencia, en su esencia, son exactamente lo mismo. Ahora lo vamos a ampliar un poquito más. Pero son 2 personas diferentes. Su esencia es la misma, su personalidad es diferente. Cuando nosotros decimos que el Padre y el Hijo son uno, estamos evitando caer en lo que se llama arrianismo, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Arrio también fue una persona estudiosa de la Biblia, hermano, por ahí comienzan todos y luego se desvían. Una persona estudiosa de la Biblia que llegó a la conclusión que el Padre era Dios y el Hijo no era exactamente igual a Dios. Dios lo había creado como el primero de la creación. Dios le había dado atributos divinos,
pero que en sí mismo no era el Dios eterno. Era un Dios creado y que el único Dios que existía era el Padre. Esa doctrina la traen hasta hoy los testigos de Jehová. Que ellos ven a Jesús como un ser creado a final de cuentas. Si es creado, ya no es igual a Dios. Ya no es uno con Dios, porque ya ahora pertenece a la creación. Hermano, en el mundo, en el universo solamente existen dos cosas: Dios y creación. Y nada puede estar en los dos puntos al mismo tiempo porque son opuestos. Para ser Dios tiene que ser eterno. Y para ser creación tiene que ser creado. Tiene un comienzo, mientras que el Dios es eterno. Jesús no puede ser parte de la creación y al mismo tiempo ser Dios, porque son términos contradictorios. ¿Cómo una creación va a ser eterna? No tiene sentido alguno. Pero esa es la postura que sostienen los testigos de Jehová, que sostienen sectas como la Ciencia Cristiana. Incluso los mormones van más allá. Ellos dividen al Padre y al Hijo a tal manera que los califican como dioses separados. El mormonismo en sí mismo es un sistema politeísta. ¿Sabe lo que significa politeísta? Muchos dioses. Ellos consideran que un Dios es el Padre, otro Dios es el Hijo, y así tienen incluso varios dioses. Ellos llegan a separar la unidad. No, hermano, lo que Jesús nos dice que Él y el Padre, ¿cuántos son? Son uno. Yo me encontré una declaración en un artículo que quiero leérselas. El autor de este artículo decía: la doctrina de la Trinidad establece que hay un solo Dios, quien es uno en esencia o sustancia, pero tres personas que son coiguales, inseparables, interdependientes y eternamente unidas en un ser y esencia divinas. Es lo que más o menos nos dice la confesión de Anastasio, que ¿se acuerda que cuando comenzamos, Juan, yo les había dado una hojita con 2 confesiones? ¿Se acuerdan? Hace 52 semanas atrás les había dado una hojita individual que por un lado estaba una confesión, el credo de Nicea, y por el otro lado con la confesión de Anastasio. Le repito la confesión de Anastasio. Esto fue creado en el año 333 después de Cristo. Dice así, escuche con atención: la universal común fe es esta, que adoramos un Dios en la Trinidad, y en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad. O sea, Trinidad y unidad no están separados. No son, como dice algunos, que nosotros creemos en 3 dioses. No, ustedes son politeístas porque creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No, porque los 3 son uno solo. Pero tampoco somos unitarios porque entendemos que en esa unidad está conformada por 3 personas. Lo que pasa es que, hermano, nosotros pensamos en términos de creación. Es imposible, por más que me digan que yo soy una sola carne con mi esposa, es imposible que sea cierto al 100%. ¿Por qué? Porque somos 2 seres completamente independientes y separados. Somos 2 seres que tenemos pensamientos individuales. A veces lo que yo hago está en contra de repente de lo que mi esposa quería hacer. ¿Me dejo entender? Nosotros no podemos concebir el asunto de 2 seres que sean uno solo al mismo tiempo, porque la creación no tiene esas características. Esa característica está reservada únicamente ¿para quién? Para Dios. Ahora, no quiero decir que la Biblia sea una mentirosa cuando dijo que éramos una sola carne. No quiero decir eso tampoco. Lo que estoy queriendo decir es que no llegamos a ser una sola carne en el sentido como Dios y el Padre, como la Trinidad, son uno solo. ¿Me dejo entender? Ok. Sigo leyendo el credo de Anastasio. Dice así: sin mezcla de personas y sin dividir la sustancia. Ahí está el equilibrio. Hay diversidad, pero también hay
unidad. Porque la persona del Padre es otra, la persona del Hijo es otra y la persona del Espíritu Santo es otra. Mas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una deidad, igual honra e igual eterna gloria. Tal como es el Padre, así también es el Hijo, así también es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, esto significa que no fue creado, y el Espíritu Santo es increado. Infinito es el Padre, infinito el Hijo, infinito el Espíritu Santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, mas es un eterno. Como tampoco son tres increados o tres infinitos, mas un increado y un infinito. Eso es lo que nos dice el credo, en la confesión de Anastasio, y está de acuerdo a lo que nos dice Jesús. Yo y el Padre somos uno. Para creer en Jesús, nosotros necesitamos creer que Él es uno juntamente con el Padre. ¿Por qué? Veamos lo que sucedió en la historia. Continuemos con nuestra historia que estábamos en Juan, versículo 31. Vea la reacción de los judíos. ¿Qué dice? Los judíos, ¿qué hicieron? Volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? ¿Qué nos demuestra esto? Rechazo. Significa que no creyeron lo que Jesús les dijo. Vamos a seguir leyendo. Vea la pregunta de Jesús. Dice, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Todas las obras que yo he hecho han sido de mi Padre. Han sido por su voluntad y para su gloria. Y han sido buenas obras porque han sido para los demás, para el bien ajeno. Y la pregunta de Jesús es bien interesante. Yo les he hecho muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me están apedreando? Es ironía acá. Vea la respuesta de los judíos. Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te estamos apedreando, sino por blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Literalmente significa hablar mal de una persona. En este caso, en el Nuevo Testamento se utiliza para decir algo en contra de Dios. Estos hombres estaban diciendo: lo que tú has dicho es una blasfemia, es una mentira. Tú y el Padre no son uno. Y ellos dan la razón. Dice: porque tú, siendo hombre, ¿Jesús era hombre? Sí, completamente hombre. Te haces Dios. Lo que estos judíos no estaban entendiendo es que sí, Jesús era hombre, pero al mismo tiempo también era completamente Dios. Y este Jesús es uno con el Padre. Es cierto que Levítico 24:19, la ley decía que al que blasfemara contra Dios tenía que ser apedreado. Ellos, llamémoslo así, estaban siendo bíblicos, con la diferencia de que este no era un blasfemo. Algunos se ponen a decir de Jesús: Jesús nunca dijo abiertamente que Él era Dios. Y no encontramos una declaración de Jesús de repente con todas sus palabras donde Él diga: yo soy Dios. ¿Por qué no? Déjenme darle algunas razones. En primer lugar, porque si Jesús lo hubiera dicho, lo hubieran matado antes de tiempo. Y Él sabía que había un día y una hora exacta, y Él era sabio. En segundo lugar, aunque no se lo dijo abiertamente, numerosamente muchas veces sus palabras lo llevaban implícito, de tal manera que esta es una ocasión de eso. Los judíos, ¿por qué querían apedrear a Jesús? Porque los judíos entendieron que lo que Jesús lo dijo, aunque no lo dijo con sus palabras, es que Él es Dios. Si no, no se hubieran enojado tanto. Los que le buscan la sinrazón a Jesús dicen: no, Él nunca dijo que era Dios. Pero si no, ¿por qué se enojaron los judíos? Él
estos judíos entendieron, pero ellos pensaron, un blasfemo que se hace igual a Dios debe ser apedreado. Este hombre se ha hecho igual a Dios y por tanto tiene que ser apedreado. Nuevamente repito, el gran problema era que ellos no estaban entendiendo que ese hombre de ahí sí era Dios, sí era uno con Dios. Vea la respuesta de Jesús, continuamos. Jesús les dice en el versículo 34, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? ¿Cómo es esto? ¿Somos dioses? Y ahora agarramos la doctrina de Cash Luna, Jehová Junior. Significa que yo soy Dios porque Dios está ahí. Y Jesús lo está afirmando aquí. Vea lo que dice, yo soy Dios. Un texto fuera de su contexto es usado para pretexto. Deje marcado ahí, vamos al Salmo 86. Vamos a la escritura a la cual Jesús se refería cuando dijo esto. Salmo 86. ...82, perdón. Ya sé yo, el 86 estaba muy largo. 82. ¿Lo tiene? Ponga atención y usted me dice a quiénes les está hablando Dios acá, según el contexto de lo que vamos a leer. Oiga, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Dónde está? ¿En la reunión con quién? Con los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes de la caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿De quién está hablando el Salmo? ¿De quién? ¿Hombres? Causa confusión porque dice dioses. ¿Pero qué están haciendo esos dioses? ¿O qué no están haciendo correctamente? No están juzgando. La palabra que se utiliza para decir Dios en hebreo es la misma palabra para decir juez. Es más, Dios considera que los jueces son dioses en la tierra en el sentido de que son los encargados de Dios para hacer justicia en la tierra. ¿Quién es el juez de toda la tierra? Dios. Y si yo soy un juez, yo en cierta manera estoy representando a Dios en la tierra. Por eso es que el Salmo no le está hablando a dioses paganos, le está hablando a los hombres. Pero estos hombres eran jueces encargados de juzgar a Israel, pero estaban haciendo mal su labor. Ellos estaban, qué sé yo, soborno por acá, injusticias por allá. Ellos estaban haciendo mal su labor. Y Dios les recuerda y les dice, yo les he dicho, ustedes son dioses. Porque lo que ustedes hagan, ustedes están diciendo que así la justicia. Y la justicia divina no es de esa manera. No es diferente a cuando Dios manda a Moisés a Faraón y le dice, tú serás Dios para Faraón. ¿Se acuerda? ¿Significa que Dios hizo a Moisés un Dios? No, lo que está significando es que Moisésito ahí paradito, tan chiquito y barbón como estaba y viejito, no era otro sino el mismo Dios parado. Sus palabras iban a ser las palabras de Dios porque Moisés llevaba el mensaje de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Sí, no?
¿sí? El término dioses es en cierto sentido, en el sentido de que están representando a Dios en la tierra. Así lo dice el Salmo. Vosotros sois dioses porque ustedes han sido puestos para juzgar al pueblo. Ahora, regresemos a Juan. Ya vimos el contexto. Jesús les dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó Dios dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Jesús? Se lo desgloso. El razonamiento de Jesús es este. En la ley, en la inquebrantable ley de Dios, todo lo que Dios ha dicho es cierto, ¿sí o no? Absolutamente todo, desde la letra más chiquita hasta la frase más grande, todo es absolutamente cierto. ¿Y cómo Dios llamó a los jueces? Dioses. Y ustedes, hablándole a los judíos, ¿y ustedes pitaron por eso? ¿Y ustedes reclamaron porque Dios les dijo dioses a los hombres? No. Si estos hombres creados, Dios los llamó dioses, en el sentido que ya vimos, ¿cómo no se le podía llamar Dios al Eterno? Si que simplemente habían recibido la palabra de Dios, Dios los llamó dioses, ¿cómo no llamar Dios a la palabra encarnada, al verbo encarnado? Ese es el pensamiento de Jesús, de menos a más. Si ellos fueron llamados dioses, con mucha más razón el título tiene que ser utilizado para el Hijo de Dios. Vea que Jesús lo que está haciendo, hermanos, es defender la Trinidad. Jesús está defendiendo la Trinidad delante de estos hombres, porque es necesario que estos hombres entiendan y comprendan. Si Jesús hubiera pensado que la Trinidad no tenía importancia, da igual ser unitario, da igual ser trinitario, ¿eso qué importa? Politeísta, pues Jesús no hubiera reclamado nada. Pero hay un intento de Jesús de que estos hombres entiendan que Él y el Padre son uno. Seguimos leyendo, versículo 37, ¿no? Ahí nos quedamos. Vea lo que dice Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si ustedes me ven que yo ando en otras cosas que no son las cosas de mi Padre, tienen razón para no creerme. Pero, dice Jesús, si yo sí estoy haciendo las obras de mi Padre, aunque no crean en mis palabras, porque ya no le creyeron cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, ¿qué dice Jesús? Pues aunque sea, crean en las obras. Hermano, esto significa que Jesús nos está dando testimonio y nos está dando varios testigos para que nosotros creamos en la Trinidad. No solamente tenemos el testigo de su palabra. Ya, el que no quiera creerle a Jesús, ¿qué tiene? Tiene las obras de Jesús. Jesús en el Evangelio de Juan hizo 7 señales y eso son nada comparado con todas las obras que hizo Jesús. El mismo Juan dice que si se hubiera escrito todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían libros en el mundo para poner por escrito todo ello. Pero lo que quiero que veas es que Jesús, juntamente con su palabra, sus obras las ha dejado como testigos para ti y para mí, para que nosotros creamos que Él y el Padre son uno. Son uno. Jesús mismo lo termina de decir en el versículo 38, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo primero que necesita una persona para caminar hacia la salvación es creer en la Trinidad. ¿Por qué? Alguno dirá, pastor, ¿por qué? A ver, analicemos. Si yo no creo en la Trinidad y creo que Jesús es diferente al Padre,
significa que el que estuvo en la cruz no fue Dios. Si el que estuvo en la cruz no fue Dios, es imposible que su sacrificio haya sido perfecto. Porque perfecto, ¿quién es? Es imposible que haya sido, como dice 1 Pedro 3:18, es imposible que sea el justo dando su vida en lugar de los injustos. Porque si Jesús tan siquiera es un ser divino creado por Dios, Él no es justo por sí mismo, sino que ha adquirido su justicia de Dios, como Adán. Adán no era justo por sí mismo. Adán tenía su justicia porque Dios se la había dado. Así hubiera sido Jesús si Él hubiera sido una creación de Dios. Él no pudiera ser llamado el justo, Él, el único justo. Y si Cristo en la cruz, su sacrificio no sirvió, si nosotros nos vamos a la parte de negar que Jesús y el Padre son uno, significa que el sacrificio de Jesús en la cruz no sirve para nada. Y usted y yo estamos metidos entonces en nuestros pecados todavía, seguimos muertos. Negar la Trinidad nos va a llevar a negar la cruz, en la eficacia de la cruz. Por el otro lado, si yo digo que el Padre y Jesús son exactamente lo mismo en todo el término de la palabra, en el sentido del modismo, yo tengo también el problema porque tengo un Jesús que me está diciendo otra cosa. Significa que entonces este Jesús de la Biblia es un mentiroso. Y el que pagó en la cruz por mí, entonces es un mentiroso. Su sacrificio no es perfecto y yo estoy en pecado. La única forma de que la cruz sea válida y verdadera es en un Dios trinitario. Es en un Dios trino. Si no, hermano, ¿por qué Jesús se empeñó tanto en demostrarle a esta gente? Mire, en el pasaje que hemos leído solamente tenemos dos grupos de personas. En el primer grupo, del 30 al 39, son los judíos. Y en el segundo grupo, del 40 al 42, son los del otro lado del Jordán. ¿Cuál de los dos pasajes es más grande? El de los judíos. Jesús dedicó tiempo, Juan dedicó tiempo para escribir, para mostrar que el Padre y el Hijo uno son, los dos juntos. Porque es necesario para nuestra salvación. Y alguno dirá, pero pastor, ¿y el Espíritu Santo? Porque la Trinidad, ¿cuántos son? ¿Y el Espíritu Santo? Bueno, recordemos que Jesús no está enseñando aquí teología. Jesús lo que está es defendiendo su relación con el Padre. Por eso nada más menciona a Él y al Padre. Pero por el contexto global de la Biblia sabemos que la Trinidad, ¿quiénes la conforman? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lamentablemente, hermanos, encontramos en el versículo 39 la reacción de los judíos. ¿Cuál fue? Quisieron arrestarlo para matarlo de nuevo, pero Él se escapó de sus manos. Vea esto, hermano. Si nosotros negamos la Trinidad, vamos a perjudicar nuestra fe. Porque vamos a establecer a un Dios a nuestro pensamiento. Un Dios conforme nosotros creemos que tiene que ser Dios. Y esa es una posición de orgullo. Como yo no entiendo el término trinitario, pues no es cierto. Hermano, eso es como decir que porque no veo el aire no existe. El hecho que no veamos el aire ¿lo hace inexistente? ¿El hecho que no logramos entender a cabalidad la Trinidad la hace inexistente? Pues no, porque por el otro lado tenemos al otro grupo. Vamos a ver qué sucede si sí creemos en Dios. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. ¿Se acuerda que en Juan 1, Juan el Bautista estaba dando testimonio de Jesús? Incluso algunos de sus discípulos lo siguieron.
a ese lugar donde Juan el Bautista había dado testimonio de Jesús, Jesús regresó. Y vea lo que dice en el versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Hermano, para que estas personas creyeran en Jesús, tienen que haber creído que las obras de Jesús eran verdaderas. Lo que Jesús le dijo a los judíos, ¿no es cierto? Si no me creen en mis palabras, por lo menos crean en las obras. Estos hombres, no sé si Jesús habrá hecho milagros entre ellos, o si ellos habrán escuchado los milagros que hizo Jesús, pero estos hombres creyeron en los milagros de Jesús. Y no lo atribuyeron simplemente a una persona con mucho poder. No, porque dice que muchos creyeron en él. Significa que estos hombres sí pusieron a Jesús y a Dios a la misma altura. Estos hombres, necesariamente para llegar a creer en Jesús, creyeron en la Trinidad. Estos hombres, viendo las señales que Jesús hacía, escuchando el testimonio de Juan el Bautista, que había muerto ya hace tiempo atrás, no estaba con ellos, pero todavía se escuchaba la voz de Juan el Bautista. Ellos dijeron: es todo lo que han dicho, todo lo que Juan ha dicho de este hombre es verdad. Significa que estos hombres sí fueron trinitarios. Significa que estos hombres sí creyeron la expresión cuando Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Sí lo creyeron. Pero quiero que note el contraste entre los dos grupos. El primer grupo que vimos, ¿cómo se les llama? A los incrédulos, a los que querían apedrear a Jesús, ¿cómo se les llama? Los judíos, versículo 31. Los judíos. ¿Y el segundo grupo cómo se llama? Los del otro lado del Jordán. Ni siquiera se dice nada de ellos. Así como los del otro lado del Jordán, los que están por allá. En el primer grupo, en la de los judíos, ellos vieron con respecto a las señales, muchísimas señales. Acababan de estar con el ciego, ¿se acuerda? El ciego de nacimiento. Vieron lo del paralítico de Betesda. Ellos vieron muchísimas señales, los judíos en Jerusalén. Los del otro lado del Jordán, ellos mismos dicen: Juan no nos hizo ni una sola señal. Con respecto al tiempo, Jesús con los de Jerusalén había estado en ese momento. El testigo estaba en ese momento. Con los del otro lado del Jordán, del Jordán, Juan ya había muerto hace tiempo. Con respecto a la Trinidad, los de Jerusalén, ¿qué hicieron sobre la Trinidad? La rechazaron. Y los del otro lado del Jordán la aceptaron. ¿Y cuál fue el resultado? Los de Jerusalén, al rechazar a Jesús, ¿qué quisieron hacer con él? Apedrearlo. Terminaron en una incredulidad. Los del otro lado del Jordán creyeron en la Trinidad, creyeron que el Jesús y el Padre eran uno solo. ¿Y en qué terminó el asunto? El versículo 42. Y muchos creyeron en él. Termino con esto, hermano. Cuando nosotros nos oponemos a la Trinidad, nos convertimos en necios. Y un necio no logra avanzar. Lo vemos entre los niños. Usted tiene un hijito sabio y prudente, replente, porque siempre nos salen como de parejas, ¿no es cierto? Uno que es sabio y prudente y sabe escuchar. Y el otro: no, mamá, yo lo hago a mi manera. Yo lo quiero hacer como yo solito. ¿Cuál de los dos va a ser más fácil que avance?
Le digo una cosa, el que es necio va a darse muchísimos tropezones. El que es obediente va a tener una mejor vida. Así tenemos dos cristianos, llamémoslo así, dos que se llaman cristianos. Uno por un lado dice, aunque no entiendo del todo la Trinidad, pero el Señor dice que es así. La creo y la amo y la sigo. Y el otro dice, como yo no creo en la Trinidad, pues no existe. Y así es, y así es, y así es. ¿Cuál de los dos cristianos va a caminar mejor en la vida? Ahora la pregunta es, ¿y cuál somos nosotros? ¿Cuál somos nosotros, hermanos? Repito, aunque no entendamos toda la Trinidad, pero sí está en la Biblia. Nosotros debemos creer en el testimonio del Hijo sobre su identidad y su relación con el Padre. Nosotros debemos aceptar que la Trinidad es real, porque eso es darle a Dios la autoridad para que Él nos enseñe quién es Él. Esto es básico, porque si yo no logro aceptar tan siquiera esto de Dios, difícilmente voy a estar aceptando otras demandas de Dios. En conclusión, hermano, termino con esto. Negar la Trinidad es seguir los pasos de los judíos incrédulos. Es despreciar la naturaleza de nuestro Salvador. Y es orgullo porque estamos imponiendo nuestras opiniones por sobre encima del testimonio del Hijo de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que ser humildes, aceptar la Trinidad, aunque no la entendamos del todo. Porque un hombre que acepta la Trinidad estará mejor encaminado hacia una fe verdadera. Y si es un cristiano, mostrará que tiene un espíritu moldeable y humilde. No va a ser un cristiano desbalanceado, no va a ser como cuando le echamos la ropa a la secadora y toda se va para un costado. No, el cristiano balanceado sabe que hay diversidad, pero también que hay unidad. Y hemos visto la consecuencia de creer una y la otra. Hemos visto cómo estos judíos negaron la Trinidad y terminaron casi matando a Jesús. Y hemos visto cómo estos otros hombres anónimos sí escuchan la Trinidad y terminan en fe. Hermano, nuestro espíritu tiene que ser moldeable.